Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Bien, ya hemos hablado de toda la inmunidad mediada sobre todo por los linfocitos T y todos sus tipos que hay. Ahora vamos a hablar un poquito de los linfocitos B. Algunos antígenos presentes en la superficie de los patógenos se caracterizan por presentar epítopos repetitivos o poliméricos. Estos, que son como polisacáridos básicamente, algunos lípidos u otros ácidos nucleicos bacterianos. En cualquier caso, estos antígenos pueden activar directamente a los linfocitos B sin necesidad de colaboración con los linfocitos T, por lo que se denominan antígenos timo independientes o T independientes, y son capaces de inducir anticuerpos en ratones atímicos. Según se ha visto, la respuesta frente a este tipo de antígenos se caracterizan, por tanto, por la respuesta primaria, que es más débil, que la producida por los antígenos T dependientes y alcanza antes su nivel máximo, por lo que produce una respuesta mucho más rápida. No se induce, por tanto, cambio de isotipo de inmunoglobulinas, por lo que solo producen IgM, y no se generan las memorias inmunológicas ni la maduración de la afinidad. Los antígenos de tipo T independientes, o TI también llamados así, pueden agruparse en 2 categorías. De hecho, los antígenos TI1, que son los reconocidos a través de los receptores diferentes al BCR e inducen a altas concentraciones la activación de los linfocitos B policlonales no específicos del antígeno, por lo que también se les llama mitógenos, o los antígenos TI2, que serían los otros tipos que activan linfocitos B maduros que reconocen específicamente el antígeno. Estos antígenos se unen a múltiples BCRs en la superficie del linfocito B, lo que acabará causando un entrecruzamiento de los receptores y produce también un estímulo intenso y prolongado. La mayoría de los linfocitos reconocidos por los linfocitos B son proteínas u otras moléculas no poliméricas, por lo que la respuesta frente a estos antígenos requiere de señales de activación procedentes de los linfocitos TH, por lo que se denominan también antígenos T dependientes. En respuesta a esos antígenos proteicos T dependientes, en respuesta a antígenos proteicos, los linfocitos T. La mayoría de los antígenos reconocidos por los linfocitos B son proteínas u otras moléculas no poliméricas. La respuesta frente a estos antígenos requiere señales de activación procedentes de los linfocitos TH, por lo que se denominan antígenos T dependientes. En respuesta a antígenos proteicos T dependientes se produce una maduración de hecho de la afinidad en los linfocitos B y asimismo estos antígenos inducen una elevada respuesta en una segunda expansión del antígeno. También es en una exposición
en una segunda exposición al antígeno. Podemos así diferenciar también dos poblaciones de linfocitos B dependiendo del tipo de antígeno que reconocen. Están los linfocitos marginales del bazo, BZM, mientras que los linfocitos B, que requieren de colaboración de los linfocitos T para activarse y producir por tanto los anticuerpos, son los linfocitos B2. También hay otro tipo, que serían aquellos que colaboran con los linfocitos T de manera, en principio, independiente, que serían los linfocitos B. Repito porque me he perdido. Podemos diferenciar, por tanto, dos poblaciones de linfocitos B dependiendo del tipo de antígeno que reconocen. Tendríamos los linfocitos B, cuya activación es independiente de la colaboración de los linfocitos T, que se denominan linfocitos B1. Y también tendremos a los linfocitos marginales del bazo, que son un poco diferentes, los BZM, pero que tienen este mismo patrón. Mientras que los linfocitos B, que requieren la colaboración de los linfocitos T para activarse y producir anticuerpos, son los linfocitos B2. Vamos a ver cada uno de estos. Los linfocitos B1 en principio son las primeras células B que se generan durante el desarrollo embrionario y constituyen solo una pequeña proporción de los linfocitos B presentes en los órganos linfáticos secundarios en la sangre, pero prevalecen en las cavidades peritoneales y pleurales, por ejemplo. La principal función de estos linfocitos B1, que son CD5+, consisten en la producción de anticuerpos contra antígenos no proteicos. Muchos de los antígenos reconocidos por los linfocitos B1 son antígenos TI2, que suelen ser hidratos de carbono que expresan epítopos repetidos en su molécula o proteínas que se expresan también de forma repetitiva en la superficie de algunos microorganismos. Desde el punto de vista infeccioso, los principales antígenos TI2 son los polisacáridos presentes en las cápsulas bacterianas. Los linfocitos BZM, que son prácticamente igual a los linfocitos B1 pero que se encuentran marginales del bazo, ¿vale? Son los linfocitos B de la zona marginal del bazo que estaban especialmente adaptados para producir grandes cantidades de IgM específica en los 3 o 4 primeros días de la estimulación antigénica. Se localizan alrededor de los folículos primarios del bazo y en la parte interna de la zona perifolicular, que es el sitio de ingreso en los antígenos presentes en el torrente sanguíneo. Al igual que los linfocitos B1, los linfocitos marginales del bazo se activan y diferencian en células plasmáticas sin requerir de la colaboración de los linfocitos T y también además reconocen preferentemente a antígenos polisacáridos de las bacterias capsulares y también producen en primer lugar los anticuerpos IgM polireactivos y por tanto de baja afinidad. Y llegamos a los linfocitos de tipo B2, que estos constituyen más del 95% de los linfocitos B presentes en la sangre y en los tejidos linfáticos secundarios. Su principal función es reconocer antígenos proteicos y diferenciarse en células productoras de anticuerpos específicos gracias a la colaboración de los linfocitos TCD4 o TH. El primer paso en la activación de estos linfocitos B consiste en el reconocimiento del antígeno por parte de la inmunoglobulina de la superficie, que es el componente esencial del BCR. Tras el reconocimiento del antígeno, se produce tanto la transducción de señales de activación al interior del linfocito B como la endocitosis y posterior procesamiento del antígeno en los endosomas. De esta forma, los péptidos derivados del antígeno se expresan en la superficie del linfocito B asociados a moléculas del MHC o complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 concretamente, los cuales serán reconocidos por los linfocitos TH. El linfocito B actúa por tanto como una célula presentadora de antígenos en este momento. El reconocimiento del antígeno no es suficiente para producir, sin embargo, la proliferación del linfocito B y es necesario por tanto que reciba una segunda señal de activación proporcionada por este linfocito TH. Para que esta colaboración de hecho se produzca, el linfocito B y el linfocito TH deben reconocer epítopos o determinantes antigénicos presentes en el mismo antígeno. Es un reconocimiento, por tanto, ligado. Esto no significa que reconozcan el mismo determinante antígeno, sino que el péptido reconocido por el linfocito TH proviene del mismo antígeno reconocido previamente por el linfocito B. Así, el linfocito TH reconoce a través de su TCR un fragmento del antígeno unido a una molécula del complejo principal de histocompatibilidad de tipo 2 en la superficie del linfocito B. Una vez que el linfocito TH sea activado, se va a producir, por tanto, la segunda señal de activación a través del contacto directo y mediante la producción, por supuesto, de las citoquinas como la interleuquina 4 y la interleuquina 5, y por un lado se inducirá la expresión de las moléculas CD40L
o CD154 en la superficie del linfocito TH, que interaccionará con la proteína CD40 del linfocito B e inducirá su proliferación. Esta interacción CD40-CD40L determina el cambio de isotipo de esa cadena pesada de las inmunoglobulinas que modificaba la función efectora de los anticuerpos, pero que mantenía la misma especificidad antigénica. Ciertas citoquinas favorecen el cambio hacia su isotipo concreto, como la interleuquina 4, que induce el cambio de isotipo a la inmunoglobulina E o a la IgE. Esto ya lo vimos, lo que era el cambio de isotipo en vídeos previos, así que si no lo tenéis muy claro o no os recordáis, pues iros a esos vídeos. Y, en última instancia, tenemos que hablar de los linfocitos T de memoria y las células plasmáticas. Una vez ya que los linfocitos B han proliferado y madurado en los centros germinales, van a diferenciarse a células plasmáticas CD38+, productoras de inmunoglobulinas, o a linfocitos B de memoria. Las células plasmáticas normalmente no se dividen, no cambian de isotipo, no sufren mutación somática, ni nada parecido. Tampoco expresan de hecho inmunoglobulinas en su membrana, ni moléculas tampoco del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2, por lo que se hacen independientes de los antígenos y de los linfocitos TH. En las células plasmáticas de hecho se forman los denominados cuerpos de Russell, que son grandes inclusiones eosinófilas que se producen debido a la acumulación de esas inmunoglobulinas recién sintetizadas. Las células plasmáticas o plasmocitos migran hacia la médula ósea, donde se produce alrededor del 90% de todas las inmunoglobulinas. De hecho, las células precursoras de esas células plasmáticas o plasmoblastos dejan de expresar el CXCR5 y CCR7, lo que les permite así abandonar el centro germinal y expresar por tanto el CXCR4 como el receptor de la quimioquina o el CXCL12, también llamado así. Esta citoquina atrae por tanto a los plasmoblastos hasta la médula ósea para su diferenciación en los plasmocitos y estimular así su supervivencia. La segunda vez o sucesivas que entramos en contacto con un patógeno van a ser los linfocitos B de memoria y no los vírgenes los encargados de esta respuesta inmunitaria que se denomina respuesta secundaria. La presencia de anticuerpos específicos contra un determinado antígeno, lo que indica que ya se ha estado en contacto con él previamente, va a inhibir la activación de los linfocitos B de tipo vírgenes y por tanto la inhibición de este tipo es la que se produce a través también del receptor de la IgG, denominado el Fc gamma R2 o CD32, que es la inhibición por anticuerpos preformados. Los linfocitos B de memoria expresan de hecho un BCR de alta afinidad para el antígeno y niveles incrementados sobre todo de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 2. Asimismo, la expresión del CD27 se emplea a niveles más incrementados normalmente. Asimismo, la expresión del CD27 se emplea para identificar a los linfocitos B de memoria. Los linfocitos B de memoria también se activan por una mayor facilidad, o con una mayor facilidad, mejor dicho, por lo que la respuesta secundaria a un determinado antígeno es muchísimo más rápida y duradera que la respuesta primaria. Las células plasmáticas se unen normalmente con Las células plasmáticas de una respuesta humoral secundaria se caracterizan por su alta tasa de secreción de anticuerpos, que de hecho presenta una afinidad mayor por el antígeno que en la respuesta primaria, la cual se caracteriza por esa producción mayoritaria de la IgM. Las IgG, que poseen una baja afinidad de unión al antígeno durante las primeras etapas de su formación para su detección, efectúan una prueba de ELISA por duplicado, de manera que en una de ellas, normalmente después de añadir el suero del paciente, se añade una sustancia desestabilizadora de la unión entre la IgG y el antígeno, como por ejemplo la urea. Las IgG de baja afinidad se asocian por la acción de la urea y serán de hecho arrastradas por el lavado posterior de esta manera. Si la prueba con la urea es negativa, la otra será positiva, significado de que las IgG presentes en el suero del paciente son de baja afinidad. La IgG de baja avidez, por tanto de baja afinidad, se trata como una infección reciente. Por el contrario, si ambas pruebas son positivas, significa que las IgG son de alta afinidad. La IgG de alta avidez o de alta afinidad es que la infección se ha producido hace más tiempo. Para traducirlo un poco más al castellano y con algo relativamente reciente. Cuando la gente decía que en la prueba del coronavirus estaban mirando las IgGs y la IgM, lo que están mirando realmente es sobre todo la IgG, porque si la IgG tiene una baja afinidad, como hemos dicho, una baja avidez, la infección es de ahora, es reciente, la estás pasando igual la enfermedad en este momento y por tanto debes de estar en cuarentena. Si yo te hago una prueba con ELISA por duplicado y demás y resulta que lo que me sale es que la IgG
tiene una alta afinidad, significa que probablemente has pasado ya la infección y a lo mejor te quedan restos de IgG. ¿Y qué pasa si además tenemos ya IgM? Cuando ya tenemos la IgM es cuando ya tenemos anticuerpos generados frente a ese coronavirus o COVID-19, lo que significará en principio que tú ya tienes anticuerpos y en teoría ante una segunda exposición pues tendrás una respuesta secundaria más rápida, duradera y que en principio pues te afectará menos ese virus, o al menos eso es lo que en teoría y en el contexto del sistema inmune significa. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.